Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la nueva edición de Charlas de Estrategias. Es un gusto desde la comunidad Alaria, una vez más, recibir a nuestro querido amigo Sebastián Gabaldá desde los Pagos 9 de Julio y a Mati de Lucas de la consultora Empiria. Por supuesto que a Rodri, que es de nuestro equipo y ya parte de la visita de los días permanentes, entonces uno se olvida de presentarlo capaz a nuestro amigo el Pejerrey. Bueno, como les decía, bienvenidos en este momento especial donde a lo mejor todavía estamos esperando que levante un poco la humedad. Estamos calentando motores con todas las expectativas puestas en la trilla que se nos viene. Dios quiera tengamos un cosechón. De eso nos va a estar hablando Sebastián más adelante. Y preparándonos o tratando de entender cómo sigue la coyuntura, que cada día viene más compleja. Capaz que parece que estamos acomodados y no nos acomodamos nunca, no nos terminamos de acomodar nunca. Y para eso tenemos a Matías, que nos va a tratar de introducir y acompañar en este proceso de ir semana a semana y mes a mes, entendiendo cuáles son las estrategias que tenemos que tomar para que nuestra empresa pueda seguir la coyuntura en este país que está tan volátil. Mati, adelante y suerte, todo tuyo, y cualquier cosa vamos interactuando. Vale, muchas gracias, Pato. Bueno, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, un breve resumen para comenzar. Ya pasamos los 100 primeros días de gobierno, pero bueno, para ver dónde estamos parados respecto a 100 días atrás y los próximos 100 días. En el primer cuadrante, esta parte monetaria, cambiaria y fiscal, tiene más verdes, bueno, eso serían las raíces, ¿sí? O sea, de cómo se está tratando de acomodar la macro en cuestiones fundamentales como la corrección cambiaria de diciembre, después vamos a entrar en donde estamos hoy, la licuación de los pasivos monetarios para evitar una hiper y el ajuste fiscal. Esas son las raíces sobre las que está montando el programa económico y por debajo, sí, están los frutos. Y lo vemos en una actividad donde la industria cae 10%, construcción 20%, y una pobreza que ya está encima del 50% y que creemos que va a mantenerse en promedio durante el año ahí. Ahora, de cara a los próximos 100 días, ¿sí? Los riesgos más inminentes son una apreciación cambiaria que obligue al gobierno a hacer una corrección abrupta, ¿sí? Ese sería el principal riesgo a monitorear. Creo que hoy todavía no están eh, metidos en ese callejón, pero bueno, en la medida que hay que seguir cómo va desinflando cómo va desacelerando la inflación, pues si no, sí pueden acorralarse ahí. Y después, desde lo que es más la política, creo que fueron buenas señales el hecho de que la administración ha reculado en momentos necesarios, ha intentado sentar ciertas bases para al menos ciertas negociaciones. Entonces, bueno, estamos viendo ahí cómo se van a desenvolver los próximos pasos legislativos de cara a Pacto de Mayo, las negociaciones que se den para que salga la ley de bases. La ley de bases no hace más que introducir los drivers para el crecimiento sostenido de Argentina, ¿no? Eh, son más reformas del Estado, ¿sí? No es que vayan a tiene una gran significancia para este 2024. Te lo digo porque en el caso de que la ley de bases no salga, bueno, todo lo que es el plan económico de corto no se ve condicionado, pero sí cuestiones, por decir algo de lo de la reforma laboral, esas cosas que me están buscando incluir, bueno, eso sí es un driver de largo plazo para el crecimiento. Ahora, este es un gobierno que, como les decía, si no negocia, no tiene aparato legislativo para sacar esas reformas, ¿sí? Entonces, su único capital es el apoyo social, ¿sí? Fíjense que con los últimos datos disponibles, la aprobación del gobierno está en el 51%, que no es una maravilla, digo, Cristina en el segundo mandato tenía 55, Macri 63, bueno, Alberto también por arriba. Acá lo novedoso es que tiene un 51% de aprobación tomando todas las medidas antipáticas habidas y por haber. Y eso sí, es una novedad. Entonces, esto es lo que la gestión actual tiene que ir a preservar. Entonces, ¿cómo se preserva esto?
mostrando resultados. Entonces, el primer objetivo, la primera meta es lograr que la inflación termine de bajar. ¿A qué voy con esto? Es llegar a un dígito más pronto que tarde. ¿Sí? Y en base a eso, la, la dinámica que va a tomar la política cambiaria. Vamos por partes desde lo fiscal. El gobierno aprobó una ley de movilidad, ¿sí? Por DNU. ¿Cuál es la lectura de esto? Es, eh, bueno, se ajustan las jubilaciones por inflación, pero se ajusta en un nivel que, bueno, luego de la inflación de diciembre y parte de enero, se les comió una buena cuota de poder adquisitivo. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, yo congelo ese nivel y ahí lo indexo por inflación. Entonces, me aseguro que los jubilados no pierdan más poder adquisitivo y desde la política ya embolsan ese ahorro fiscal. ¿De cuánto es ese ahorro fiscal? Bueno, nosotros lo estimamos en 1,2 puntos del PBI. ¿Sí? Está ahí en la línea de gastos. No sé si ustedes ven mi cursor o no, pero si no es ese 1,2. Entonces, la lectura política es, ya embolsan ese superávit y es mucho más difícil para el Congreso derogar de deuda donde dicen las jubilaciones se ajustan por inflación, ¿no? Entonces, eso creo que fue la lectura del movimiento. Eh, con algunos condimentos más estamos proyectando un superávit primario prevé intereses de medio punto del producto, ¿sí? Estamos un poquito mejor que en la reunión pasada que tuvimos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Se puede llegar a un resultado fiscal más que optimista este año. Por supuesto, después están hay un dicho que dice, en el detalle se esconde el diablo. Están los pagos a remesas que están demorados, un montón de cuestiones. Pero vale recordar que el déficit fiscal se mide en base caja y en base de vengado, pero el dato que se usa para la proximidad siempre es el base caja, incluso para el acuerdo con el FMI. Entonces, el base caja, ¿qué es? Si a mí me iban las expensas y no las pagué porque no tenía plata y las dejé ahí en stand-by y estoy entrando en mora, bueno, estoy contrayendo una deuda, ¿sí? Con el consorcio, pero hoy, cuando hago las cuentas de cuánto efectivo tengo en la billetera, tengo un resto, ¿sí? Entonces, así es como se mide el déficit fiscal base caja. Entonces, el punto es, aunque lleguen a un superávit primario de base caja, se evita tener que prender la maquinita del Banco Central para financiar el Tesoro. Y esa es la señal que hace que eh, la, la señal para que la desinflación empiece a tener mayor vigor, para que el rally que estuvimos viendo en bonos tenga cierto sustento. Entonces, hay que tener presente eso, que por más que el gobierno acumule ciertas deudas, se mide en base caja. Después, desde el lado de precios y actividad, antes de adentrarnos en lo que es bien argentino, quisiera hacer un breve comentario por el momento que estamos viviendo del conflicto bélico entre Irán e Israel. ¿Cómo impactó esto en los mercados en el cortísimo plazo? Bueno, lo que es la bolsa de Estados Unidos, esos tres primeros índices que ven en la tabla superior izquierda, más o menos un punto y medio abajo, ¿sí? Respecto al viernes pasado. El lunes temprano parecía que en los mercados no había impactado las noticias de los bombardeos, ahora sí empezó a impactar. El VIX es un índice de volatilidad, ¿sí? Hoy está un 6% arriba, pero llegó a estar 11 durante el lunes. Entonces, más allá de lo que del cierre del precio de cierre de mercado, se estuvo viendo mucha volatilidad intradiaria, ¿sí? Porque si algo subió medio punto, después bajó dos, bueno, el espectro es mucho mayor, eso es lo que está midiendo el VIX. Entonces, a lo que voy con esto es, el primer impulso fue volatilidad y perspectivas de, bueno, si esto escala, podemos entrar en una cierto grado de recesión a nivel global. Por supuesto, el oro, que es el refugio de valor, 2% arriba, y los países más de mercados emergentes vimos una suba en nuestro riesgo país. El ENVI Argentina, ese riesgo país, subió 3 puntos, el de nuestros pares de Latinoamérica 2, ¿sí? Y lógicamente el Merval 4 puntos abajo. Si esto sigue esperemos que no, pero si esto sigue escalando, bueno, ¿qué podemos esperar?
una suba del crudo, ¿sí? Lógicamente de las acciones petroleras y energéticas. Que haya mayores costos energéticos es bueno desde el lado comercial para Argentina, porque hoy somos el superávit, tenemos un superávit en la parte de combustibles, entonces no somos más demandantes sino oferentes. Lo negativo, bueno, hay un costo ahí indirecto de lo que es la energía, entonces, bueno, puede impactar después en lo que sean los eh, tema tarifas y trayectoria de subsidios. Desde el lado de Estados Unidos, bueno, si llega a involucrarse en el conflicto, bueno, el mayor gasto va a generar cierta, cierto piso a lo que es la inflación, ¿sí? Por el impulso en la demanda. Y esto se complementa con el último anuncio que tuvo la Reserva Federal, donde los datos de inflación no dieron muy bien, ahora vamos a pasar a eso, pero básicamente se están postergando cada vez más la baja de tasas, perdón. Entonces, bueno, nos encontramos en un mundo que podría estar más recesivo y con tasas que por ahora se mantengan altas, ¿sí? ¿Eso cómo impacta? Bueno, los commodities, mayor tasa de Estados Unidos, los commodities sufren y con el flight to quality, los emergentes en activos financieros también. Después, más desde lo que es la geopolítica, es bueno, cómo va a impactar eso en las relaciones comerciales argentinas. Eso no tenemos una respuesta cerrada, ¿sí? Quizás impacta, quizás no, pero bueno, si se forman dos ejes donde parte del eje que está alineado a Irán una gran parte ocupa una gran cuota de mi comercio argentino, bueno, puede que haya al menos ciertos reclamos. Argentina no le impacta directamente, fíjense que en lo que son principales exportaciones de estos países no hay algo que compita de forma directa con Argentina, pero bueno, sí empezaríamos a percibir quizás eh, impactos indirectos como el resto de los países. Entonces, como resumen de esto, si el conflicto escala, bueno, el oro lógicamente es activo de reserva, las acciones tecnológicas que dependen más de la deuda podrían sufrir, y eso es lo que ven en el índice QQQ, que son tecnológicas. Y lo que hablábamos antes de petroleras y energéticas mejor y los emergentes más castigados. Respecto a lo que es tasa de Estados Unidos, los datos de inflación del último mes no fueron positivos, ¿sí? Fue una décima más alta la inflación de lo que esperaba el mercado. Y al mismo tiempo vemos que sigue acelerando la pata de servicios, lo que sería B2B. En base a esto, la Fed dijo no tenemos ningún apuro en subir las tasas. Sí, en el escenario más optimista lo postergan a septiembre, la primera baja, pero de momento hicieron bien explícito de que no hay intenciones de bajar, mismo cuando el mercado laboral sigue mostrando dinamismo. Sí, esto lo digo porque, como en el gráfico de la derecha, siempre hay una correlación negativa entre precios de los productos que nosotros exportamos respecto al valor del dólar. Una tasa más alta del dólar, bueno, hace que en términos relativos la moneda sea más fuerte. En términos de exportaciones, estamos hoy en 74.000 millones, moderamos por el tema de la chicharrita, pero de todos modos estamos proyectando un superávit comercial que se mantiene en 14.000 millones de dólares. Pero bueno, eso descansa también sobre una menor demanda de importaciones por mayor recesión. Pero lo que son volúmenes exportables, bueno, creo que estamos en algo de 75, ahora estamos en 74. Eh, no es una mala campaña de todos modos y nos permite tener ese superávit, ese colchón necesario para acumular reservas. Desde el lado del interno, vemos que la inflación viene desacelerando cada vez menos. Lógicamente es mucho más fácil pasar de un 20 a un 13 que de un 13 a un 8. ¿Sí? La inflación se vuelve cada vez más pegajosa. Eh, lo que venimos notando es que si bien la inflación núcleo viene desplomándose, la inflación núcleo es la que marca la dinámica, ¿sí? A la hora de ajustar precios regulados, eh, están atrasados, es decir, si la inflación es 10, bueno, los regulados tienen que aumentar 20 para compensar el atraso previo y mantenerse a la par de ese 10. Bueno, vemos que toda la parte de servicios es lo que más empuja. Entonces tenés bienes desinflando y servicios que te mantienen
el índice general alto. Por esa razón, nosotros con los últimos ajustes de precios regulados estamos esperando un abril algo en torno al 10. Después sí comenzaría una desinflación un poco eh, más significativa, pero nuestros supuestos son que de acá a mitad de año el gobierno termina de corregir todos los precios atrasados, ¿sí? Fíjense que en base a los datos de marzo de inflación, más o menos hay un 15% de aumento reprimido y ese 15%, eh, perdón, no es un 15%, estos son los distintos aumentos necesarios para empatar la inflación núcleo. Y en la última columna donde dice a marzo 24, esos 9 puntos son los puntos adicionales de inflación. ¿A qué voy con esto? Es, si la inflación es, supongamos, 10 y yo quisiera ajustar todo esto en un mismo mes, bueno, el dato final de inflación sería 19. A lo que voy es poco lo que va quedando por ajustar. Lo más significativo es gas y electricidad, con el último aumento del gas, ¿sí? Que va a venir en abril, ya se ajusta casi todo esto. Entonces, realmente la corrección de precios relativos puede estar, digo, no voy a decir en la vuelta de la esquina, pero sí de acá a 2 meses. Entonces, eso va a permitir que en el segundo semestre tengamos una inflación mucho más homogénea en el sentido de decir, bueno, esta es la nueva, este es el nuevo piso o esta es la nueva dinámica inflacionaria argentina. En base a eso, yo creo que el gobierno está tratando de estirar el 2% de crawling hasta que la inflación perfore los 2 dígitos, ¿sí? Porque una vez que empieza a tomar impulso lo cambiario, todos los precios van a empezar a acompañar, entonces es preferible que acompañen en un piso más bajo. Hoy lo que están haciendo es, mientras la núcleo baja, le cargan estos aumentos de regulados por encima y con eso logran corregir sin tener eh, índices inflacionarios tan altos. En términos de actividad, estamos empezando a ver algunas luces hacia febrero, ¿sí? Como lo que era la variación desestacionalizada de la recaudación de IVA, también de los créditos y los débitos, de construcción, pero ya lo que es marzo, volvemos a ver eso que parecía ser un pequeño rebote, bueno, ahora es medio inconcluso, ¿sí? Nosotros estamos esperando que entre febrero y marzo ya la economía toque piso, ¿sí? Mismo en términos de salarios, ¿sí? Hay un salario promedio que está en $600, está en mínimos desde el 2001. Bueno, eso en algún momento tiene que empezar a pegar la vuelta y nosotros esperamos que más allá de marzo la actividad no siga cayendo. En términos cambiarios, el Banco Central ya está con reservas netas cero o incluso positivas. Esto es al dato del viernes pasado, pero esta semana siguieron comprando reservas y cancelando lo que es la línea 4. Eso es una línea de crédito con el BIS, es el Banco Central de los bancos centrales. Bueno, ese pasivo ya se canceló y siguen comprando reservas, entonces ya estamos en terreno positivo. Recordemos que partimos de 11.500 millones de reservas netas negativas, es decir, el Banco Central debía 11.000 millones de dólares. Hoy digamos que no debe más nada. Ese es el lado positivo. El lado negativo, bueno, este mes hay que pagarle casi 2.000 millones al FMI y esto va a volver a caer, pero no quita que nuestra proyección sea que más o menos hacia mayo ya estemos en reservas positivas de vuelta arriba de los 1.000 millones. Esto sería un escenario bien comportado, ¿sí? Donde los ingresos de divisas se mantienen en línea con lo esperado y con una estacionalidad parecida a la de los últimos años. Pero a lo que voy con esto, la conclusión es, bueno, hacia mitad de año vamos a tener reservas netas positivas, ya con menores pagos al fondo, pero como pueden ver en julio esto de que cae, bueno, ahí hay pagos principalmente de los bonares y globales 2030, ¿sí? Pagos de cupón y capital que hace que las reservas netas bajen y es como que a mitad de año vamos a resetear las reservas. Entonces esto es lo que está
demorando la salida del cepo, porque cuando uno toma activos contra pasivos, bueno, los activos son estos y yo ya sé que a mitad de año voy a estar mejor de activos, pero se me van a ir el mes siguiente, entonces tengo que volver a acumular. Y de los pasivos son los pesos, ¿sí? Que es esta política de licuación agresiva, ¿sí? Que ya bajaron 3 puntos del PBI, los pasivos monetarios, pero sigue habiendo un poquito de excedente de pesos, que es lógico porque la economía sigue en cepada, pero bueno, vemos que los bonos siguen rindiendo negativos, los que están en pesos, entonces hay cierto excedente monetario todavía por ahí dando vueltas. Hoy el Banco Central, en promedio de las últimas 5 ruedas, viene comprando 190 millones diarios. Si es un buen número, está por debajo de los últimos días que con los feriados de Semana Santa se habían acumulado liquidaciones. Pero bueno, en la medida que esto siga a un nivel así generoso, creo que el crawling del 2 lo van a mantener. No creo que sea sostenible por mucho tiempo más, ¿sí? Eso también es otra cuestión. Yo creo que entre mayo y junio tienen que empezar a acelerarlo, me lo imagino más en un nivel del 5 mensual, pero de vuelta, todo condicionado a que la inflación perfore los 2 dígitos para lograr estabilizarla en eso, en un dígito, valga la redundancia. Lógicamente, esta acumulación de reservas estuvo apalancada en diferir importaciones, ¿sí? No se paga todo al momento del despacho aduanero, pero lo que sería una deuda normal en los primeros, entre diciembre, enero y febrero de 2.600, bueno, hay 7.000 millones extras, ¿sí? Generados por este nuevo calendario. Algo positivo es que el Banco Central la semana pasada sacó una serie de medidas entre las cuales una incluía que todas las empresas registradas en el padrón MIPYME va a poder importar a un mes. Es decir, en 30 días cancela el 100% de sus importaciones. Eso es un avance en lo que es el cepo comercial, y eso es una buena noticia para mis pymes. Y al mismo tiempo, todo lo que sea bienes de capital van a poder anticipar automáticamente el 20% del pago. Entonces, eh, si bien lo que es cepo financiero no se fue modificando nada relevante, sí se dio un primer paso en lo que es el cepo comercial. Ahora, en términos de tipo de cambio real, sí, hoy estamos por debajo del promedio de los últimos 25 años, pero hay que recordar que esto no es un indicador de referencia por los múltiples tipos de cambio. El blend que hace que el exportador opere a 900 y el importador con el impuesto país. Si bien hoy está el exportador por debajo, creo que fue el 2023, el tipo de cambio real es un indicador que el gobierno parece, no es que lo mira todo el tiempo y le escapa un poco desde el punto de decir, bueno, yo estoy impulsando una serie de reformas que hasta ahora nunca se hicieron. Entonces, bueno, lógicamente, si Argentina es un poco más ordenada desde lo fiscal, que no es menor en lo que está tamaño de su economía, bueno, el precio al que se debe, digo, podría mejorar la competitividad desde ese lado sin tener que depreciarse tanto, pero hoy no estamos en ese punto. Si lo tengo que proyectar en un 2% hasta junio, bueno, vemos que el exportador ya queda en precios de hoy 755, es un tipo de cambio que para que se den una idea, similar a 2017, ¿sí? Y el importador en 850. El importador a 850, que es el que contiene la demanda, digo, está un poco más, está por debajo de quizás lo que algunos analistas nos gustaría, pero no es un tipo de cambio eh, insostenible para lo que es importaciones. Pero sí para los exportadores, tengan presente que con estos supuestos de inflación, ¿sí? 10,5 en abril y 8 en mayo y junio, si el Banco Central sigue al 2% de crawling y con la brecha actual que tenemos, es decir, el dólar blend no se modifica, bueno, a fines de junio estarían vendiendo un tipo de cambio de hoy de 755, ¿sí? Es similar a 2017.
En lo que es apertura del cepo, Rofex pareciera que no tiene implícito una salida del cepo este año. No obstante, como pueden ver, interés abierto. No sé cuánta gente tiene contratos abiertos en el último trimestre del año, es muy bajo, ¿sí? Entonces, hoy los que están poniendo plata en este mercado no esperan una salida inmediata del cepo, pero, digo, se muestran cautos, no tienen grandes posiciones abiertas en ese periodo. Términos de brecha, estamos en un 20%, el Banco Central decía la brecha es del 5% contra los importadores por el impuesto país. Le digo esto, ¿por qué lo vuelvo a mencionar? Porque fíjense que es el tipo de cambio que ellos midan. Entonces, ya que el tipo de cambio real no es una variable de referencia donde ellos descansen, hagan descansar su plan económico, pero si miran algunos, miran el importador, bueno, por eso creo que tiene relevancia la proyección de si siguen al 2 donde estamos, bueno, porque el importador les sigue dando dentro de todo bien. Desde lo monetario, una nueva baja de tasas, ¿sí? Fíjense que el gobierno está tratando de que todo converja acá en el nivel más bajo posible. Lógicamente, la línea verde tiene que subir, pero el esquema durante la vigencia del cepo, y esto sí lo dejo bien en claro, es mientras haya cepo, la tasa de interés tiene que ser mayor al ritmo de crawling, ¿sí? Para generar cierto incentivo a las liquidaciones, postergar un poco lo que es importaciones, pero este es el esquema para el 2024 en la medida que haya cepo. Entonces, yo no descarto que vayan a haber más bajas de tasas. Con nuestro sendero actual de inflación, estamos esperando una baja más de tasas y que se estacione en torno al 60-65% de TNA. Eso es tasa de referencia del Banco Central, ¿sí? Entre un 60 y un 65. Si la inflación sorprende y es más baja, bueno, no, podría haber margen para seguir bajando un poquito más, pero hoy son esos los escenarios que manejamos, una tasa a fin de año entre el 60 y 65 de TEN. Términos de pasivos monetarios, una entrevista reciente, el presidente destacaba como algo positivo que la base monetaria sea este 2% del PBI. Esa es la cantidad de dinero de efectivo que tiene la gente en el bolsillo. Esto está en mínimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo festejaba? Bueno, porque en cierto modo cuando uno tiene la intención de ir hacia una dolarización, lo que necesita es suprimir pesos. Entonces, en la medida que esto sea lo más bajo posible, es menor el costo de comprar esos pesos. En términos de billetes retenidos en el Banco Central que la gente no quiere, esos son 6 puntos del producto, ¿sí? Que en términos reales son 30% más bajos. Es decir, esto es lo que les hablaba al principio de la charla de, bueno, hay menos pesos circulando, 30% menos, pero todavía queda algo ahí encepado, por eso esta intención del Banco Central de acelerar la licuación. Vimos la baja de tasas la semana pasada y la novedad fue un encaje del 10% de los fondos money market. Los que tengan money market esta semana van a empezar a notar que sus rendimientos bajan. Eso es porque el Banco Central a esos fondos les dicen, de cada 10 pesos te tenés que quedar con uno y no lo puedes invertir en ningún lado. Entonces ese 10% se licúa completamente. Y los otros 9 pesos, bueno, eso sí, si querés, los podés venir a invertir acá en pasivos del Banco Central a una tasa todavía más baja. Entonces, la señal, la lectura de esto, de esta medida es, hoy el Banco Central está más enfocado en licuar pesos que en abrir el cepo. Fíjense que desde el lado financiero no se dieron modificaciones, no se modificó ninguna regulación, ¿sí? a lo que es parking, volumen diario operado en el contado, todo eso no se tocó y sí se dieron grandes señales en lo que es manejo monetario. Entonces, la prioridad hoy de la gestión es terminar de reducir el stock de pesos y postergar la salida del cepo. Lógicamente, el correlato es una tasa baja, muy por debajo de la inflación, los depósitos tradicionales a plazos y los plazos fijos a 30 días son casi la mitad de lo que eran en noviembre. Son pocos los ahorristas que depositan a plazo.
pero me quiero quedar con esta imagen final que es una proyección de pasivos del Banco Central, ¿sí? Respecto a los próximos meses. El gráfico de la izquierda es un escenario base, bien comportado. El segundo es un escenario donde los bancos ejercen seguros de liquidez. Yo no creo que eso vaya a ser el escenario a ocurrir, entonces me concentraría en la izquierda. Pero fíjense que estamos hablando de que para la segunda mitad de año, más o menos los pasivos del Banco Central tendrían que estabilizarse. ¿A qué voy con esto? Es, si el Banco Central no termina de licuar pesos de acá a junio, después se le va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Por esto que veíamos acá. En un punto, estas tres líneas tienen que converger. Cuando converge el crawling más arriba, la tasa tiene menos margen para bajar y la inflación empieza a tener también menor margen para desinflar. Entonces, como esto en algún punto, y nosotros esperamos que sea en el segundo semestre, se va a unir, el Banco Central tiene de acá a junio para licuar, por eso eh, le va a estar dando velocidad a ese proceso. Por último, en lo que es temas monetarios, cuando se habla de dolarización, bueno, la dolarización implica suprimir todos los pesos del sistema, ¿sí? Para eso yo necesito contar con dólares o activos en dólares que me permitan comprar esos pesos. Fíjense que hoy, valuado al CCL, todos los pesos que tiene que comprar el Banco Central son 44 billones, ¿sí? De dólares. Y las reservas netas están en cero. O sea, que alguien nos preste 45.000 millones de dólares luce poco verosímil. Banco Central tiene algunos bonos en dólares, pero de vuelta, no nos quieren prestar 15.000 para abrir el cepo, menos nos van a prestar 20, 30 para una dolarización. Además de que el fondo no está de acuerdo en que la dolarización sea el esquema óptimo para Argentina, básicamente por una cuestión de que cuando uno se dolariza se ata al ciclo de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una economía y en base a eso unos incentivos que no tienen que ser los mismos para Argentina. Entonces, en momentos donde Estados Unidos está creciendo, necesita subir la tasa, si Argentina está en una recesión, eso sería brutal. Por esas cuestiones es que no, esos esquemas rígidos monetarios no son óptimos para una economía que aún está en desarrollo. Pero lo que quiero que vean como último es, fíjense la línea roja y azul, como en estos últimos meses pegó una vuelta, empezó a subir. Eso es básicamente producto de crawling al 2 y una tasa que, si bien es negativa en términos reales, en dólares es positivo. Ese es el esquema para este año, ¿sí? Después, en lo referente a competencia de monedas, la competencia de monedas no es más que libre flotación con curso legal de otras monedas. En definitiva es eso. Entonces, ¿qué significaría? Significaría una reforma del Código Civil y Comercial que permita al supermercado de pagar tanto con pesos como con dólares, euros, la moneda que sea. La incógnita de esto es, bueno, una vez que se instale ese sistema bimonetario, es qué se va a hacer con la tasa de interés, ¿sí? Porque Perú implementó esto, ¿sí? Perú tenía un alto grado de dolarización de su sistema financiero de facto, ¿sí? Los peruanos se dolarizaron para proteger su poder adquisitivo. Y el Banco Central dijo, ok, démosle curso legal a esto, pero lo acompañó con un montón de otras reformas, como independencia del Banco Central en primer lugar, control de agregados, metas de inflación y una tasa de interés positiva. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, Perú antes tenía un alto grado de dolarización de su sistema financiero, hoy tiene un sistema crediticio que ganó en proporción el crédito en soles, ¿sí? En detrimento del dólar, y tienen una tasa que les remunera por encima de la inflación, incluso en dólares. Entonces, esta sería la salida virtuosa, es decir, bueno, que se le dé uso a esos dólares reprimidos, ¿sí? Pero que también se remunere el peso. La incógnita acá es si el gobierno está dispuesto a hacer eso.
porque todas las señales que vienen dando hasta ahora es purgar el peso. Entonces, si yo purgo el peso, puedo tener una competencia de monedas con 2 pesos circulando en la calle y dejar que esos pesos se utilicen simplemente para pagar impuestos o transaccionar en lo mínimo. Entonces, creo que esas son una de las primeras definiciones que tiene que dar el gobierno de cara a una competencia de moneda, ¿sí? Entonces, sintetizando los 3 escenarios que tenemos para este año, ¿sí? Nuestro escenario base es el del medio, el de continuidad. Ese escenario base contempla una recuperación en forma de pipa, ¿sí? Imagínense un signito de la marca Nike, donde caemos y marzo es el piso, después de a poquito empieza a recuperar. El equilibrio primario que les comentaba a principio de charla, de un cepo que se levanta hacia finales de 2024, principios del 25. En este punto, eh, voy a ser un poco quizás ácido, pero objetivamente es muy difícil levantar el cepo este año. Por lo que les comentaba antes de la cantidad de dólares necesarios para defender la moneda respecto a la cantidad de pesos. ¿Sí? Partimos de 11.000 millones de reservas negativas, hoy estamos en cero, es un súper buen resultado, pero a partir de ahora eso, como les mostraba, va a costar crecer, vamos a llegar a 3.000 y después vamos a tener que vender esos 3.000 para pagar deuda y resetear, entonces todo lo que se hizo ahora era necesario, a mitad de año, en julio, esa cuenta se resetea y volvemos a empezar. Entonces, es, es un desafío salir este año del cepo. Si me preguntan en lo personal, creo que van a intentar hacerlo de todos modos, ¿sí? Yo creo que más hacia septiembre, octubre van a intentar salir del cepo, pero hoy no lo van a comunicar por una cuestión de que ni ellos mismos lo deben saber. Por lo que les comentaba que es muy difícil y depende principalmente de capturar los dólares principales de estos próximos meses, donde las liquidaciones son menos abultadas. Y en segundo lugar es cómo opere la recesión, porque la recesión, que está siendo brutal, comprime la demanda de importaciones. Entonces, básicamente esas son las dos variables de ajuste para que el gobierno pueda intentar salir del cepo este año, pero de vuelta es un desafío. Términos de reservas netas, positivas, pero no muy altas, y una tasa real que se mantiene negativa en la medida que se mantenga el cepo. En el escenario virtuoso, ¿sí? Digamos, donde se consolida lo fiscal, bueno, todo eso acelera un poco eh, los ánimos. Entonces, se intenta unificar, supongamos hacia finales de año, último trimestre. ¿Dónde unifico? En un tipo de cambio más alto. Yo si tuviera que hacer una cuenta de cuál sería el dólar, tipo de cambio que podría operar para fin de año, bueno, a valores de hoy yo estoy manejándome entre 960 y 1.000 pesos, una cosa así, a precios de hoy. ¿Sí? Después eso en diciembre se tendría que ajustar por inflación. ¿Por qué tengo ese tipo de cambio de referencia en la cabeza? Porque digo, bueno, entre la cantidad de reservas y la cantidad de pesos que van en la economía, ¿cuál es el tipo de cambio que hace que Argentina compre dólares? ¿Sí? Porque de vuelta, en enero hay que pagar deuda de vuelta. Entonces, Argentina necesita acumular reservas. Entonces, olvídense de cerrar el Banco Central, porque el Banco Central empecemos porque acaba de emitir 3 series de bonos que los tiene que pagar y hoy no tiene plata para pagarlos. Entonces, tiene que comprar reservas, entonces tiene que haber un esquema de tipo de cambio competitivo y demás. Entonces, yo estoy manejando una variable donde permita al Banco Central comprar reservas y al mismo tiempo cierto grado de optimismo porque Argentina cambió. ¿Sí? Una Argentina con equilibrio fiscal, con los fundamentals un poco más alineados desde lo macro, es un lugar atractivo para, para invertir, sobre todo en el sector energético. Y en simultáneo vamos a seguir teniendo una inflación que aunque desinfle va a ser alta en términos internacionales. Entonces, supongamos un 4%
fines de año 2025, 4% mensual, en dólares eso es un montón. ¿Sí? Entonces puede haber, si Argentina muestra buenos resultados en lo fiscal y en lo comercial, puede haber cierta coordinación de los capitales externos que si eso se coordina y entra en Argentina, bueno, puede que el tipo de cambio opere en un nivel un poquito más bajo. Por eso es ese precio que estoy teniendo yo en la cabeza. Por último, ¿qué van a hacer con la tasa en términos reales si abren el cepo? Es una gran discusión. Un, un libro de texto o de estabilización estándar diría que debe ser positiva, pero bueno, es difícil dilucidarlo hoy. Y después, en el escenario pesimista, bueno, eso es donde no se consolida lo fiscal, la inflación no desinfla, se atrasa el tipo de cambio y hay que hacer un salto. Bueno, ese es un escenario bastante ácido. Hoy no creo que sea el caso. Es más, si tuviera que ajustar estas probabilidades a hoy, 17 de abril, les diría que le asigno la menor de las posibilidades a este último escenario pesimista. Entonces, si bien la salida del cepo es difícil este año, en caso de intentarlo, yo creo que sea a fines de año, previamente el Banco Central va a tener que aclarar cuál es el régimen que va a funcionar, es decir, una flotación, si es una flotación, si es con bandas, ¿sí? A los 2018, es decir, entre estos dos precios yo no intervengo, entonces eso le permite al mercado tener una barrera psicológica para saber en qué precios operar. Eso lo puedo hacer en la medida que el Banco Central tenga reservas para defender esas bandas. Eso sería una flotación sucia o administrada. Eso es lo primero que tienen que aclarar. Lo segundo que tienen que aclarar es qué van a hacer con la tasa de interés, ¿sí? Y lo tercero es qué van a hacer con el impuesto país. El impuesto país es un pésimo impuesto, ¿sí? En términos de competitividad, al sector exportador lo estrangula, pues el sector exportador, y yo no se los tengo que contar, pero vende menos retenciones y compra más impuesto país, entonces ese tributo debería eliminarse cuanto antes. Tiene fecha de vencimiento en diciembre de este año, pero como hemos visto, en Argentina se prorrogan un montón de impuestos. Eh, pero sí creo que a la hora de unificar eso debería irse. Ahora, ¿es una condición sine qua non? En principio les diría que no. Básicamente porque el impuesto país se cobra al momento del, del despacho y si se paga con dólares propios, eso después se reintegra. Pero bueno, se reintegra en un plazo. Entonces, creo que sí se debería eliminar, pero va a ir, se va a reemplazar por algún otro tributo más bajo. Y por último, en, en términos de lo que es carteras, bueno, vemos que lo que es renta en dólares ha marcado un rally bastante interesante para lo que es un público más conservador. Los bonos del Banco Central son más cortos, es el dueño de los dólares, entonces podría tener otra calificación crediticia. Los TRIP A y B son los que en términos relativos son un poco más atractivos y el Serie 2 es lo que es más cortito, que empieza a amortizar, no paga cupón, se compra a descuento, pero empieza a amortizar mes a mes a partir de, creo que es julio de este año. Para lo que viene siendo el rally de bonos en dólares, Argentina hoy cotiza un riesgo país de 1300. Si vamos a una zona del riesgo país entre 800 y 1000, ¿sí? Más o menos sería una tasa de rendimiento más o menos del 14%. Entonces, si estos bonos rindieran la tasa que tiene arriba, esto sería el upside que tendrían precios. No estoy diciendo que esto es lo que van a valer, sino si uno tiene que hacer un ejercicio de simulación de si estos bonos al 30 de septiembre están rindiendo esto, ¿cuál sería la mejora por precio? Esto en lo que es empata dólar y en lo que es empata pesos. Bueno, una inflación que todavía es alta, tiene algunos atractivos en lo que son bonos SER, pero ya empieza a quedar cerca de lo que es la tasa fija de caución. Entonces, si alguno tiene instrumentos SER,
trataría de ir acortando duration, es decir, mantenerse en bonos que empiecen a ser más cortos, tanto por si la inflación desinfla muy rápido como por si estos rendimientos empiezan a subir por falta de pesos que compren esos bonos o por si se alinean con lo de los títulos en dólares, suponiendo que se encamina a una unificación cambiaria. En ese sentido, lo que es el TDJ, el dual de junio, hoy ofrece un rendimiento relativo un poco más en línea con un ser más largo, pero con una duration más corta, y desde lo que es bonos, los bonales, lo que hablábamos antes, esos son bonos que se compran en pesos o en dólares. Entonces, suponiendo que la tasa de retorno al 30 de septiembre queda en un 14-15%, incluso en pesos, da un buen rendimiento, porque asumimos que todavía va a haber cepo, ¿sí? Entonces, con un dólar que mantenga una brecha del 20% y estas tasas de interés, podríamos percibir estos retornos en pesos, ¿sí? Esto de vuelta son ejercicios de simulación, pero para tener un sendero hacia donde puede ir. Mati, clarísimo hasta acá. Eh, Disculpame que te interrumpa, pero para ser No, respetuoso con los tiempos, eh, te pido si cortamos en todo caso después en las preguntas, ampliamos y seguimos con Sebastián, que, que acá está atento esperándonos para contarnos la coyuntura que se viene, la cosecha, chicharrita, Uy, insumos y demás escenarios. bueno, Pato, gracias, buen día. ¿Eh? Muy buenos Buen, días. buen día, buen día a todos. Bueno, voy a presentar. Ahí vamos. ¿Está ok? Sí. Perfecto. Bueno, arranco, medio rápido. Eh, a ver, me engancho un poquito con lo que decía Matías recién con el tema de guerra y demás y efectos, ¿no? Por ahora no estamos en guerra o no están en guerra estos países que mencionó Matías, pero bueno, hubo algún movimiento bélico, la verdad que súper complicado. Eh, Nada, y lo que hizo fortaleció un poquito al dólar, que ya explicó Matías cuáles son los efectos sobre los commodities, así que no me voy a meter en esa. Pero la otra que hizo fue entre otras cosas, porque Brasil tiene algunos problemitas también políticos, de evaluar el real, ¿no? Con lo cual digo, esto no es una buena noticia para Argentina, salvo para los que se quieran ir de vacaciones a Brasil, pero con una moneda un poco más débil en Brasil, el productor le suben los precios. Acuérdense que el mercado brasilero básicamente se maneja en reales, donde no existe casi la inflación, con lo cual esto genera ventas, ¿no? Entonces pone más competitivo al mercado brasilero, tanto de soja y de maíz, de esta campaña como de la otra, porque también venden mucho anticipado en reales, ¿no? Con lo cual, digo, esta no fue una buena noticia para el mercado general, porque un gran jugador como es Brasil mejora su competitividad, ¿no? Mientras nosotros en algún punto la vemos pasar. Sube la soja en Brasil, en reales sin inflación, ¿no? Con lo cual genera más competitividad. ¿Ah? Bien. Dicho esto, bien cortito, vamos un poco al campo y a ver algunas cosas que están pasando en un año bastante particular, eh, ¿no? En cuanto a lo productivo, económico, financiero. Pero bueno, acá voy a mostrar algunas cosas de la encuesta CREA, que es una encuesta que sale 3 veces por año, que tiene muy buena información. Y acá hay algunos datos, ¿no? de campo. Esto está hecho hace un mes, más o menos. Más del 80% de las empresas fueron afectadas por la sequía y el golpe de calor. A medida que el mapita se pone más oscuro es donde más pegó, 14% de las empresas por granizo. Y después, hace un mes, el 20% de las empresas por el espiroplasma, la chicharrita, que ahora hay un capítulo aparte para eso, así que ahí vamos para ahí. ¿Tá? En cuanto a lo que son los rendimientos estimados y lo que podemos enganchar por lo menos con los datos que tenemos de campo, esto es soja, nada, se ve que el golpe de calor y todo ese niño que se autopercibió niña, esos 20 días de enero con temperaturas altas y bajas precipitaciones, tuvo su costo, ¿no? Básicamente en provincia de Buenos Aires, en un corredor muy grande de la provincia de Buenos Aires, se espera un poquito menos
de rendimiento de soja. Sí mejora a medida que te vas, no sé, de la 188 para arriba, te metes en el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, alguna zona del norte de Buenos Aires, ahí por lo menos está un poco mejor y los rendimientos así lo vienen demostrando. Así que en líneas generales vamos a tener un poquito menos de soja de primera, aparentemente vamos a tener un poquito menos de soja de segunda, aunque viene mejorando, la verdad que las condiciones para la soja de segunda son muy buenas, y en definitiva no vamos a tener para mí, ¿no?, un super cosechón ni una cosecha récord, ni mucho menos, pero sí vamos a tener una buena cosecha, ¿no? Me parece que vamos a estar más cerca de 47 millones de toneladas que de 50, 52, que igualmente es una buena cosecha, ¿tá? Con respecto a maíz, acá nada, es bastante raro el mercado de maíz, obviamente por esta nueva plaga. Lo que es maíz temprano, que ahí sí hay un poco más de datos. Hay zonas que están cosechando muy bien, por suerte, ¿no?, porque se lo merecen después de un par de campañas muy malas. Entre Ríos, el maíz temprano fue buenísimo. Todo lo que es el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, parte del sur de Córdoba, ahí los rendimientos de maíz son buenos, muy buenos, en presupuesto, por arriba del presupuesto. Una vez que empezaba a bajar, te empezaba a meter en la provincia de Buenos Aires, ya ahí empieza a bajar, hay mucha variabilidad, ¿no? En 10 kilómetros hay 6.000 kilos de maíz y 9.500, con lo cual hay de todo, pero en líneas generales nosotros vemos también en el corredor este de la provincia de Buenos Aires, para ponerlo en términos ruteros, de ruta 5, un poquito al norte y un poquito al sur, ahí donde se ven algunos rendimientos de maíz por debajo de la media, ¿no?, en lo que es el maíz temprano. Y lo que es el maíz tardío, ¿no?, con toda esta también, ¿no?, con algo de preocupación en esta zona que les conté recién, básicamente por el tema del soplete en enero, y después con el tema de la chicharrita, que ahora vamos a hablar un poquito en otras zonas, ¿no? Bien, otra de las cosas que muestran esta encuesta, y para mí es un tema, digo, para anotar en algún lado y repensar, digo, el stock de grano, ¿no? Fíjense que a marzo había un 22% de soja, 22% de maíz, 20% de girasol, ¿no?, de la campaña pasada, porque no había empezado la cosecha nueva. Y esto es un comportamiento de mucha retención de grano que se ve en lo que yo llamo un gobierno no afines al campo. Y si vamos a un gobierno un poco más parecido o más amigable con el campo, si quieren, ¿no?, nos vamos 7, 8 años atrás, a la época de Macri se retenía menos, ¿no?, como que por diferentes razones, pero básicamente por tratar de defender mejor la producción, venimos con una estrategia de los últimos 4 o 5 años de retención de grano, explicada por varias razones, ¿no? Explicada por varias razones, porque en un momento no te dejaban exportar porque tenía cepo, ¿no?, o ROE, porque no ROE o cupo de exportación, cosechaba y estaba esperando un dólar especial. O sea, hay un montón de cosas que pasaron, tenías una brecha muy grande que no sabías dónde ir con la venta de los granos, etcétera, 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 ¿no? Lo que es de trigo y de cebada de este año, que estos son datos de este año, parece tener el mismo comportamiento, ¿no?, de alta retención. Entonces acá me parece que lo que hay que rever es si la estrategia de retener grano, retener mucho grano, es la estrategia más recomendada para la Argentina actual y la Argentina que viene, ¿no? Porque si miramos de diciembre hasta hoy, siempre es mucho más fácil con el diario el lunes, la retención de grano, digo, no ha sido una buena decisión, veremos para adelante, pero bueno, con este tipo de devaluación y con otras oportunidades por ahí que ofrece el mercado financiero, me parece que hay que replantear la estrategia general y desaprender un poco de los últimos años, ¿no? Lo dejo planteado, lo discutimos en otra charla si quieren. Y después llegamos también a cosecha, que esto es parecido, esta encuesta es parecida un poco a los números nacionales, con muy baja venta y cobertura de soja, de maíz y de girasol, básicamente por cuestiones climáticas, por baja de precio, por brecha. Bueno, hay un montón de cosas que influyeron para llegar de esa manera a la cosecha. Bien, pero bueno, éramos pocos, ¿no? Y cayó la chicharrita, ¿no?, que parece Superman porque vuela 50 kilómetros por día. No es algo nuevo, si quieren, en alguna zona de Argentina, en el NOA
hace años que existe, pero bueno, más o menos la saben controlar y no tuvo el crecimiento ni la afectación de este año, pero bueno, se extendió a toda la Argentina, le diría, con esto de que Argentina siembra maíz desde agosto hasta fin de enero, siempre la chicharrita ha encontrado dónde hospedarse, y la verdad que el lío que está haciendo es muy grande, ¿no? En diferentes zonas del país, ahora está, ¿no? Nosotros estamos viendo hace un par de meses, ahora están todos los portales, y lo que hicimos fue tratar de hacer un escenario, un poco hablando con clientes, con asesores y demás, ¿no? Un poco de impacto en maíz temprano y maíz tardío. No hay una barrera oficial, para llamar de alguna manera, donde termina el temprano y donde arranca el tardío en Argentina. Nosotros cortamos a fin de noviembre el área sembrada, ahí es temprano, cortamos a principios de julio la cosecha o el volumen que se va cosechando, ese es el volumen del temprano y ahí sacamos el rendimiento y después todo el resto es tardío, con lo cual hicimos un escenario fuerte y extremo, maíz temprano obviamente poco afectado, ¿no? Porque se siembra poco en las zonas más afectadas, con lo cual ahí vemos una caída del 2% en el rendimiento, y después cuando nos vamos al maíz tardío, digo, ahí sí vemos grandes complicaciones, y obviamente digo que es una aproximación a lo que puede estar pasando en el campo, porque esto es algo absolutamente desconocido, nuevo, y las cosechadoras terminarán de dar su veredicto, su resultado, su número final, ¿no? Pero bueno, en escenarios diferentes, ¿no? Acá un escenario fuerte y un escenario extremo, hay zonas muy afectadas como el centro norte de Santa Fe, centro norte de Córdoba, ha llegado a zonas ¿no? Siempre la zona de la Bolsa, núcleo sur, ha agarrado el maíz tardío en buena parte de Entre Ríos también, hay lotes en el oeste de Buenos Aires, en La Pampa, con grado de afectación. Digo, tratando de encontrar un poco de impacto, llegamos a una caída del rendimiento del maíz tardío de un 15%. Obviamente veremos qué dicen las cosechadoras, pero bueno, estamos viendo un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando vamos a algunos números, los comparamos con los números nacionales, nosotros no medimos área, no tenemos la capacidad para hacerlo, tomamos el área de la Bolsa de Buenos Aires, con la chicharrita fuerte da 48, ¿no? La chicharrita extrema 45, el promedio de las dos, que es, si quieren, el escenario nuestro, humildemente, está cerca de 47, que coincide con alguna estimación privada también que hemos visto. Y después el resto, la Bolsa de Buenos Aires está en 49,5, la Bolsa de Rosario en 50,5. La encuesta CREA, pero tiene un mes de vieja, está un poquito arriba de 50. Digo, acá faltan 8 palos de maíz, ¿no? Entre 6 y 10, lamentablemente, que se llevó la chicharrita, y probablemente tenga que haber algún ajuste también por 20 días de calor y falta de agua, ¿no? En los maíces tardíos en algunas zonas, ¿no? Con lo cual, digo, veníamos para tener un muy buen año de maíz, no récord porque no es gratis el calor que hizo en enero, pero sí un muy buen año, y la verdad que este tema es bastante disruptivo en esta campaña, obviamente porque afecta, ¿no? Y a mí lo que más me importa es que afecta a muchas empresas al 100%, ¿no? ¿No? El 100% de los ingresos, hay gente que no va a cosechar. Obviamente que afecta al mercado, ¿no? En cuanto a lo que puede ser el ritmo de precios, de exportaciones, de posicionamiento de los exportadores, de consumo interno, o sea, me parece que cambia un poco el escenario de todos, y te planteo un interrogante bastante preocupante por ahora para lo que es el maíz del año que viene, ¿no? Porque si alguno levanta el teléfono y habla con algún productor que la chicharrita le pegó fuerte, lo menos que va a hacer es maíz hasta que alguien le dé una solución tecnológica para sembrar tranquilo, ¿no? Que por ahora no aparece, digo, alguna solución, por lo menos este año, que pueda traer cierta tranquilidad, ¿no? Entonces vamos a un año, me parece, con una caída de maíz muy fuerte, y bueno, un crecimiento de otros cultivos, principalmente la soja, ¿no? Así que bueno, ahí veremos cómo termina. La exportación tiene 23 millones de toneladas
vendidas o declaradas. De esas 23 compró 14. Tiene un programa de exportación bastante ambicioso para lo que es el maíz temprano, que, que, que no sé si van a poder terminar de cumplir, por eso se están generando los precios que tenemos y los sobreprecios que tenemos. El maíz está caro, el disponible, el maíz está caro el julio, pero bueno, cuando entras en este terreno no sabes si podés estar más caro o menos caro, porque estás en un terreno bastante desconocido, ¿no? Hay gente más optimista, más pesimista. Yo creo que hasta que no terminen de comprar todo el maíz que necesita la exportación, con este escenario de producción, probablemente sigamos con precios de maíz bastante positivos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Así que nada, hoy maíz es mirar para adentro, ¿no? Hoy maíz es mirar para Argentina. Cuando salimos un poquito para afuera, vamos a ver qué pasa, si quieren, en Brasil, CONAB, que es la entidad madre en Brasil que mide producción. Vuelve a bajar la producción de Brasil. Acuérdense que Brasil hace casi el 80% del maíz de safriña, que lo hacen arriba de la soja. Eso se sembró bastante menos, ¿no? Ahí tenés un indicador de los malos precios internacionales que traemos desde el año pasado. Es decir, bueno, cuando hay malos precios, el productor siembra menos. No está pasando en soja, está pasando en maíz, ¿no? Brasil sembró menos, 2 millones de hectáreas menos de maíz, y ahora, como vamos a ver, Estados Unidos también siembra menos, ¿no? Con lo cual, digo, internacionalmente empieza a bajar el barrilete de la producción, y vamos a menos producción de maíz, básicamente por precio, porque no es negocio, ¿no? Es un mal negocio, ¿no? Con lo cual, digo, empezamos la cuenta regresiva, para llamarlo de alguna manera. Veremos hacia dónde va. Y por el lado de Estados Unidos, los datos que tenemos por ahora de la campaña nueva es el dato, creo que salió el 28 de marzo, el Jueves Santo, donde dice que los gringos van a ser, esta es el área del año pasado, este es el área actual, van a ser casi 2 millones menos de hectáreas de maíz, ¿tá? Básicamente porque es mejor negocio hacer otra cosa. Parte de eso va soja y parte de eso va nada, ¿no? O sea, Estados Unidos, si termina cumpliendo lo que viene pronosticando el USDA, va a sembrar menos hectáreas de las que sembró el año pasado, ¿no? Ahí algo te está marcando ese indicador, ¿tá? Así que bueno, Brasil va a menos hectáreas. En este momento está todavía esperando lluvias, viene bien. Ahí tenés la safriña que entra en julio, y Estados Unidos empieza a sembrar el maíz, ¿no? Para los que le sigan los mercados, este es el momento divertido, ¿no? Porque empieza la siembra de maíz en Estados Unidos y de soja, y hay que mirar los mapas de lluvia, si están secos, y se genera volatilidad, y empiezan a apostar, y la gente se pone alcista y otros se ponen bajista. Bueno, empieza toda la zaraza habitual de esta época del año. Estados Unidos está un poco seco, ¿no? Como muestra el gráfico de la izquierda. A la derecha son los milimetrajes que necesitaría el maíz perdón, el maíz no, los suelos para ir a capacidad de campo, ¿no? Dependiendo de la zona, entre 60 y 80 y demás. Lo blanco es que está bien, y cuando a medida que te vas poniendo colorcitos más oscuros, tiene algún grado de sequía, ¿no? El ritmo de siembra viene bien, 6%, recién arranca, esto es larguísimo, con lo cual ya sabemos que Estados Unidos puede sembrar millones de hectáreas por semana. Ahora viene relativamente bien, un poquito atrasado con respecto al año pasado, pero recién arrancó. Y después hay un 23% del área de maíz que tiene algún grado de afectación de sequía, ¿no? Entonces, digo, no es loco encontrarse la semana que viene el maíz subiendo un poquito porque no llovió en alguna zona, se esperaba que llueva, ¿tá? O el maíz bajando porque finalmente llovió en la zona que estaba más afectada. O sea, entramos en ese tipo de mercado donde el clima empieza a jugar, a hacer su parte. Y si quieren hacer un poquito más de lupa, a los que les gusta seguir este tema, por ahí el gran estado, que es uno de los principales estados productores de soja y de maíz en Estados Unidos, que es Iowa, ahí tiene
un grado de afectación de sequía casi del 70%, con lo cual ahí donde está el foco, si quieren, grande de falta de lluvias y bueno, veremos hasta dónde puede llegar o no con las lluvias que se esperan, ¿no? Así que nada, el tema de maíz básicamente pasa por ver cómo termina la safrinha brasilera, sabiendo que Brasil hizo menos maíz, ver cómo se desencadena la siembra americana, sabiendo que Estados Unidos hace menos maíz. Después de la siembra, el otro momento pico de volatilidad es la floración, que es el verano nuestro, el verano de ellos, el invierno nuestro, ya por julio, con lo cual esos son los momentos de volatilidad que hay que buscar. Sabiendo, ¿no? Si bien el UDA, ahí donde dice la lupita, bajó los stocks en el último informe, Estados Unidos está bien de stocks, ¿no? Por eso los precios actuales son bastante malos, para llamarlo de alguna manera. Los precios futuros de maíz muestran algún grado de esperanza, ¿tá? Así que bueno, yendo un poco a lo que es la curva de precios, y acá los cuadraditos es Argentina, los redondelitos es Chicago. Acá un par de cosas, ¿no? El maíz disponible tanto en Rosario como en Bahía tiene premio, ¿tá? Obviamente Bahía un poco más porque tienen que ir los barcos a completar ahí. Digo, con lo cual la justificación de no vender el maíz disponible tiene que ser una justificación muy bien justificada, ¿no? Porque digo, es un grano que tiene premio y el maíz hoy, ¿no? 180, 179 Rosario y 190, 195 Bahía, digo, es un precio que no volvé a tener hasta diciembre de este año, ¿no? Hasta diciembre del 2024, hasta fin de año. Con lo cual, digo, tenés que esperar un año para que el maíz valga lo mismo que hoy, ¿no? Con lo cual, me parece ahí que la decisión del maíz temprano es bastante fácil, ¿no? Lo que no sabemos, ¿no? O yo no puedo saber, es si la semana que viene, o en 10 días, o en 15 días, o en 20 días, va a haber un premio mayor al de hoy. Puede ser, ¿ah? Que vuelva otra frente de tormenta, que se atrase la cosecha, que haya un barco esperando, ¿no? Hoy estamos con negocios de logística 100%, mal la sumatoria de la chicharrita, pero bueno, los precios son muy buenos. Y el maíz tardío, que está ahí arriba de 170 y pico, es muy cerca del máximo del año del tardío, que creo que llegó a 180 en algún momento, 180 y pico, o sea digo, que el precio es, con la historia de este año es muy bueno, está por lo menos $15 por arriba el FAS teórico, o sea que parte de todo este lío de maíz lo tiene incluido. No sabemos si puede ser mejor cuando entren las cosechadoras o peor, pero bueno, por lo menos creo que ciertas coberturas hay que hacer. No sé si, ¿no? Después ahora Rodrigo les cuenta un poco lo que están viendo de Alaria en el tema de cobertura y demás, pero digo, yo cubriría el premio, ¿no? Yo cubriría el premio porque ya el premio en el mercado está, ¿tá? Y mirando, ¿no? Y mirando un poco farol largo y mirando la campaña que viene, miro Chicago, fíjense que Chicago hoy vale 170 y la campaña que viene vale 192, ¿no? Hay $22 de diferencia. Con lo cual lo que me dice es que acá está sobreofertado de maíz por los stocks, o lo importante stock que tiene, pero para adelante te genera alguna duda, ¿no? Va a haber menos área en Brasil, ya es dato, va a haber menos área en Estados Unidos, es dato, hay un poco menos de producción en Argentina, es dato, y va a caer el área en Argentina, ¿no? No sé si es dato o no todavía para el mercado, pero para nosotros seguro que es dato. Entonces, digo, vamos de un mercado sobre ofertado de maíz a un mercado que te genera incertidumbre porque no sabes cuál va a ser la producción con caída diaria. Entonces, digo, si miramos el 190 del 2025 y hacemos un base histórico, el base histórico, digo, lo podés mirar de diferente manera. Yo lo veo que siempre en algún momento el base es cero. Con lo cual uno podría presupuestar valores en Argentina para el año que viene parecido a los valores que tiene Chicago, ¿no? Inclusive eso se podría operar, ¿no? Los que quisieran, y te da un precio de maíz para el año que viene que me parece que está bueno, ¿no? Por un lado decir, bueno,
tema de plaga, hay que sembrar el menos maíz posible. Por el otro lado, por tema de negocio, me parece, habría que hacer el mayor maíz posible, sobre todo temprano. Así que bueno, esa es un poco la disyuntiva, la mirada, y obviamente después si quieren, ahora lo dejo a Rodrigo, después miramos un poquito el tema climático y cómo viene el tema de la niña y el niño, sobre todo la niña para el año que viene. ¿Tá? Así que dale, Rodrigo, te dejo con maíz. Dale, buen día a todos. Vamos a arrancar con unas estrategias de maíz. Y si me confirman que ya está, Ponelo en presentación. Tap. ahí va. Ahí debería aparecer, ¿no? Perfecto. Bárbaro. Bueno, bien como lo que comentaba Seba de estos temas de chicharrita y producción futura que se vienen, los precios en el mercado local así lo están manifestando. Vamos a arrancar con una estrategia de maíz julio. Vamos a ver maíz julio y maíz diciembre. En este caso, una compra de un put. Compramos el put de 168 pagando $5.70 de prima, una volatilidad del 28%. Acá pueden ver lo alto de las volatilidades para lo que es maíz. Esta estrategia le pone un piso a nuestro maíz de 162,30 y por supuesto que no tiene techo. Estamos hablando de un futuro a $173. Para que tengan referencia, en la charla anterior le estamos poniendo un piso a nuestra estrategia de $154, mucho más abajo del piso que podemos lograr actualmente. Pasando ya a otra estrategia, un put sintético para captar tal vez una suba con, con el call. Acá vendemos el futuro en 173, tal cual como cerró el mercado ayer, comprando un call de 180, pagando $5.40 de prima, una volatilidad del 28%. Acá le estamos poniendo un piso de 167,60 y acompañamos el mercado a partir de los $180. Acá, por supuesto, que vamos a tener diferencias máximas de $7. En la charla anterior, este piso en el sintético lo teníamos en los $160, para que tomen dimensión de la escalada que ha tomado el maíz en lo que es Matbarrofex. Y la última para maíz, traemos maíz julio y diciembre, que son las dos posiciones más líquidas actualmente. También un put sintético. Vendemos el futuro en $181, comprando el call de 200, pagando una prima de $8, con una volatilidad del 27%. Acá le estamos poniendo un piso en $173 y acompañamos el mercado a partir de los $200. Acá vamos a tener diferencias de $19 y para que tengan referencia que también no solo voló el maíz julio, sino el diciembre, en la charla anterior acá teníamos un piso de $160. Fíjense que subió $13 este tipo de estrategia. Hasta acá lo que es maíz. Te dejo Seba para que sigas con soja. Dale, vamos a hacer un par de tips de soja. Uy, se me fue acá, che. Ahí estoy llegando. Bien, proyectar, ahí tendríamos que estar. Bien, Perfecto. ahí estamos, Pato. Bien, soja. A ver, yo veo un escenario un poquito más complicado para la soja, porque digo, donde basé cierto optimismo con el mercado de maíz, por ahí se le transmite cierto pesimismo al mercado de soja, ¿no? A ver, Estados Unidos va a ser menos maíz, pero va a ser más soja, ¿no? Y esto lo confirmó el UDA en el informe del 28 de marzo, con lo cual va a haber aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 hectáreas más de soja en Estados Unidos, pensando en la campaña que viene. ¿Tá? Con lo cual, después el clima hará su parte, ¿no? Pero estamos mirando una hoja de balance.
Por otro lado, ¿no? O sea, eso recién arranca la siembra de soja, va al 2% sembrado, el mes de alta siembra de soja es mayo, con lo cual, digo, ahí hay que mirar mucho el clima para soja y después de agosto con el llenado de grano en Estados Unidos, con lo cual esos son los momentos que se pueden generar cierta volatilidad. Los fondos están bastante vendidos, con lo cual cualquier problemita puede haber un mini rally en algún momento, pero bueno, digo, el mercado te tiene que tirar algo de información como para generar un poco de optimismo, cosa que no lo viene haciendo, ¿no? Estas son las ventas de Estados Unidos a China. China está comprando en el primer trimestre de este año menos soja que el primer trimestre del año pasado. Y está comprando más en Brasil que en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, dos datos. Primero que está comprando menos y después que le está comprando menos a los gringos. Los gringos miran mucho su ombligo, Chicago mira mucho a Estados Unidos, con lo cual parte de la depresión, entre comillas, del mercado de soja viene por acá, ¿no? Este es el valor de 23 millones de toneladas que es las compras de China a Estados Unidos. Está cerca del promedio, si quieren, que 24, pero está bastante lejos de los últimos 2 años, que eran más cerca de 30, ¿no? Así que nada, eso los chinos no están jugando un partido importante en el mercado de soja, al contrario, están pateando la pelota para otro lado, ¿tá? Y después, digo, este gráfico genera, el gráfico anterior genera este gráfico, ¿no? Que es la lupa que muestra cuál es el stock de Estados Unidos, pensando en el final de la campaña 23-24, que cierra el 31 de agosto, ¿no? En ese día cambia la campaña, ¿no? Y lo que hizo el UDA en su último informe básicamente fue subir subir el stocks casi 800.000 toneladas, con lo cual, digo, no fue una buena noticia para el mercado, ¿no? Entonces mirás, Estados Unidos hoy tiene un poco más de stock de lo que tenía el mes pasado, ¿ah? No es un stock súper alto, porque en los últimos 3 años el stock era 7 millones de toneladas aproximado, con lo cual, digo, no es que tienen un super stock, pero es mejor que el año pasado, y ese stock crece en vez de decrecer porque la demanda viene más floja. Mirás Estados Unidos para la campaña 24-25 y va a sembrar más, ¿ah? Después veremos qué efecto hace el clima. Y cuando vamos al resto de los países, ¿no? O buscamos la quinta pata al gato para ver dónde podemos encontrar alguna acción un poquito más optimista con respecto al mercado de soja, vamos al informe de luz, al del 11 de abril, y sigue poniendo a Brasil con 155 millones de toneladas. Pasé muy rápido el gráfico, pero CONAB, que es la entidad que mide oficialmente las producciones en Brasil, habla de 147, con lo cual el USDA en algún momento va a tener que ajustar esos 8 palos. Argentina aparece con 50, veremos si ajusta o no, probablemente pueda ajustar 1 o 2, así que hay 8 o 10 millones de toneladas ahí que se pueden ajustar. Y si vemos el stock final de esta campaña con respecto a la anterior, medido en el momento que lo mide el USDA, son 14 millones, 12 millones más de toneladas, ¿no? Con lo cual, si hay un recorte de 7, 8, no estás tan sobrado de soja como parecía que iba a estar. Ahora, esto es muy fácil contarlo, mostrarlo, pero no creo que tenga incidencia de corto plazo en el mercado. ¿Por qué? Porque hoy está cosechando Brasil al 85%, devaluación del 5 o 6% esta última semana, vendiendo. Argentina, sacando los 4 o 5 días de lluvia, va a retomar la cosecha, con lo cual Argentina también cosechando, Estados Unidos con stock un poquito más que el mes pasado, entonces el mercado está tranquilo, ¿no? Entonces, si falta soja y el mercado en algún momento lo siente porque se ajusta o ajusta el USDA o ajusta el mercado porque suben las primas en Sudamérica, no creo que sea en el corto plazo, ¿no? Pero podrá pasar en algún momento de la post cosecha, ¿tá? Y si miramos, ¿no? Todavía no tenemos las estimaciones de USDA para la campaña que viene, pero Brasil crece 2 millones de hectáreas por año de soja, ¿no? Con lo cual, digo, Brasil creciendo poco es 1 millón de hectáreas,
y este año no tuvo un rendimiento muy bueno, ¿no? Esperaba 162 y tuvo 147, con lo cual, digo, probablemente las primeras estimaciones para Brasil del año que viene estén en 160. Argentina va a ser más soja, ¿no? Ya iba a ser más soja, iba a ser más soja por fuerte caída del área de maíz, con lo cual, digo, vamos a un año muy sojero, ¿no? Entonces le va a costar al mercado mundial de soja mover, le va a costar, digo, no digo que no puedan pasar cosas que puedan subir un poco los precios. Digo, todo esto que les cuento depende también, obviamente, de factores climáticos y vamos a un año niña y bueno, puede haber un montón de ruido, pero si uno mira el largo, digo, el mundo sojero, los productores sojeros van a producir más soja. ¿Ah? Y hoy están cosechando y con bastante stock en Estados Unidos, con lo cual digo, cuesta encontrarle alguna noticia positiva al mercado, por ahí viene en algún momento, yo no la veo hoy de corto plazo. ¿Tá? Y después con respecto a lo que es la situación actual, la soja que no empezó la cosecha, que empezó, que se cortó, nosotros la vemos por lo menos entre 10 y 15 dólares por arriba de lo que tendría que valer, o lo que es el faz teórico, capacidad de pago de la industria, con lo cual el precio de la soja es bueno. Digo, una cosa que te sirva o no te sirva, pero el precio es bueno comparativamente con lo que te pueden pagar, o sea que si alguien tiene que vender soja, lo puede hacer tranquilamente. Hay que ver la curva de pases, ¿no? Hoy hay 13 dólares a noviembre, con lo cual uno puede calcular ahí, digo, cuál es el costo de llevar soja para adelante, que es diferente de acuerdo a cada empresa, pero bueno, la soja te muestra algo de pase para adelante, y después, digo, si lo comparás con maíz, esto maíz no te lo muestra, la soja sí, y después la estrategia de soja puede ser, ¿no? Enganchando un poco lo que hablaba Matías hoy de alguna unificación cambiaria en algún momento del año que viene, uno podría pensar de la soja de arriba de 300 dólares noviembre como una soja billete, ¿no? Pues la soja vale 240 dólares billete, uno podría pensar en la soja noviembre como soja billete y bueno, y hacer las coberturas necesarias para que no se escape eso, ¿no? No digo que va a pasar, no lo sé, por ahí Matías lo sabe, yo no lo sé, pero me parece que como estrategia puede ser una mirada para allá. Y la soja del año que viene es la que hay que seguir muy de cerca, estar muy atento con el tema de cobertura y demás, porque vamos un año de más soja. Después, digo, si Dios quiere nos vamos a ver todos los meses y vamos a ir actualizando un poco la situación, pero parecería que el inicio es a un año de mayor producción y eso tendría que afectar en algún momento el precio de la soja del año que viene. ¿Tá? Así que bueno, lo dejo a Rodrigo con estrategia de soja y después vuelvo 5 minutitos para mostrar algunos tips de insumos. Dale, vamos con soja para ir terminando. Si me confirman que está, Perfecto. voy. Bárbaro, gracias. Vamos a ver soja noviembre y soja mayo 25. Para noviembre trajimos una compra de un put. Compramos el put de 2,92, pagando una prima de 10 dólares, una volatilidad del 17,5. Acá le ponemos un piso en los 2,82 y por supuesto que es una estrategia que no tiene techo. Para que tengan referencia, estamos hablando de un futuro en 303 dólares. En este caso no se movió teniendo en referencia la charla del mes pasado. Estábamos en el mismo valor del futuro. Para soja noviembre también podemos armar un put sintético vendiendo la soja noviembre en 303, comprando el call de 312, pagando una prima de 11 dólares con 50. Acá le ponemos un piso en los 291,50 y acompañamos el mercado en los 312 dólares. Tenemos unas diferencias máximas de 9 dólares. Y para ir cerrando, ya viendo lo que es años que viene, año 2025, tenemos un piso techo para soja mayo 25, compramos el put 284, pagando 14 dólares con 90 de prima, tenemos 14,5 de volatilidad, vendiendo el call 320,
pagando con una prima de 7,20, volatilidad del 16,5, nos queda un piso en 2,76 de piso de venta y un precio máximo de 312,30. Acá tenemos un costo de $7,70, partiendo de, como mostraba recién Seba anteriormente, el futuro de mayo 25, que está en $293. Hasta acá lo que fueron estrategias. Bien, ¿cómo estamos de tiempo, Pato? 5 minutos, pez, 5 minutos. Bueno, para a ser fondo. generoso. A ¿Eh? fondo, para ser generoso. Eh, bueno, bueno, dejo un par de ideas y la seguimos la seguimos la próxima. Eh, dejo un par de ideas. A ver, ¿alguna idea para la campaña que viene? Vuelvo a la encuesta CREA. ¿Qué van a hacer con la agricultura el año que viene? Aumentar 20% de los grupos, 5% disminuir. Con lo cual, digo, nadie se baja acá, ¿eh? Todo a fondo. Llovió, digo, la semana pasada hacíamos alguna broma con algunos productores, ojalá que llueva y ojalá que no, digo, ojalá que llueva para recomponer perfiles para hacer fina, ojalá que no llueva mucho para seguir con la cosecha, pero bueno, la verdad que llovió mucho en muchas zonas, y nada, y empieza a tomar un poquito más de color el área de fina, ¿no? Veremos cómo termina, pero bueno, estamos mejor que hace un par de semanas atrás. Vamos a un año niña, ¿no? Esto está con los datos de abril, se sigue confirmando un año niña de alta probabilidad. Después veremos si es una niña un poquito más complicada o menos complicada, pero bueno, digo, yo pensaría en esto a la hora de armar estrategia y demás, o ¿no? Tenerlo ahí cerca en el escritorio para ir mirándolo. Y después, cuando miramos, digo, para ponerle un poco de historia, digo, a lo que son los años niña, niña, nosotros acá lo que hicimos fueron los últimos 60 años de la agricultura en Argentina, los años niña, neutral y niño, y cuando vemos una niña, y en el caso del maíz, de los 22 años niña que hubo en los últimos 60, hubo 16 por abajo del rinde de tendencia y 6 por arriba. Con lo cual hay años donde es niña y tenés mejores rendimientos. Lo que es súper complicado es la doble niña, ¿no? Acá tenés la 22-23, que es la peor de la historia. Se deben acordar de la 8-9, se deben acordar de la 11-12, bueno, todas doble niña y muy complicada. Y cuando tenés un año niño, 13 de campaña estás por arriba el rinde de tendencia y 5 por debajo. ¿Ah? Con lo cual un año niña, un niño, uno puede presupuestar mayor producción y no pasó este año, ¿no? Digo, este año fue una excepción del niño, con lo cual digo para no asustarse mucho de lo que puede venir, sabiendo que depende mucho de las condiciones, cómo se llegue, de la humedad de los suelos, etcétera, 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 ¿no? En el caso de soja es algo similar, ¿no? En los años niña tenés 6 por arriba del rinde y 17 por abajo del rinde. Y los años niños 13 por arriba y 4 por abajo, ¿no? Hay como un patrón bastante claro, pero bueno, hay bastantes excepciones. Lo súper complicado que tenemos medido nosotros son las doble niñas, ¿no? Porque no llegás a recuperar perfiles y demás. ¿Tá? Bien, yendo al tema de insumos, a ver, hay una buena y una mala en el tema de los fertilizantes. La mala es que el fósforo no está bajando internacionalmente y que no va a bajar localmente. ¿Ah? Fósforo, hay muy poco fósforo en plaza, no están llegando barcos, con lo cual el precio del fósforo que cada uno maneje puede pelear $20, no mucho más que eso, ¿no? Y para los que vayan a sembrar trigo, me parece que es un insumo a ir ahí peloteando y ir buscando, porque no hay una disponibilidad muy grande de fósforo en la plaza. ¿Ah? El fósforo tiene $100 de impuesto país metido adentro, ¿no? El valor de reposición mayorista
nos da 810, 820 dólares. Eso, si alguno compra un camión completo en el puerto, tendría que ser ese valor. Es mayor a ese valor por falta de disponibilidad. La urea, dos noticias buenas. Primero que viene bajando fuerte internacionalmente, viene bajando fuerte localmente. Le sacaron un impuesto que tenía el 6% de importaciones para algunos destinos. Hay algunos destinos que entran al cero, ahora van a entrar todos al cero. Con lo cual la urea, valor teórico de reposición con impuesto país sin costo financiero, tiene que ser 500 dólares y monedita. Y la urea está cerca de esos valores. Con lo cual ahí hay que pelear un par de días, semanas, pero ya hizo su trabajo, ¿no? Ya hizo su trabajo. Después está el costo financiero, que nosotros no lo agregamos, de lo que es el 6% de ganancia, el 10% de IVA que tienen que pagar, el costo financiero del impuesto país que lo pagan a la nacionalización del producto, después a la venta de dólares. Hay un montón de cosas financieras que nosotros no agregamos, pero bueno, ahí vamos con la urea. Y el otro que seguimos bastante nosotros es el glifosato, y el glifosato lo vemos por debajo del valor de reposición, ¿no? Tendría que valer 5.30, 5.40, ahora sacaron un arancel, vamos a ver la letra chica, pero probablemente eso tenga que bajar algún centavo más, pero el glifosato está por debajo del valor de reposición. Para mí hay negocios de remate por necesidad de venta de las empresas, ¿no? Que tienen que pagar sueldo, etcétera, etcétera. Con lo cual es otro insumo que está súper comprable en algún punto, ¿no? Después uno tiene que enganchar, decir, bueno, insumo, tasas o venta de disponible, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Y cuando miramos la relación insumo-producto, ¿no? Fíjense el trigo nuevo con la urea está a -4, ¿no? Quiere decir que necesito vender el 4% menos de trigo que el promedio de los últimos 5 años para comprar urea. Y lo mismo con glifosato. Este es el trigo de 200. Obviamente que el fósforo está un poquito más caro. Esta relación para mí no se acomoda. Pero ya los insumos están haciendo su trabajo. Con lo cual, si los números nos dan, me parece que hay que buscar en el tema alquileres, obviamente, que tendrían que bajar, aunque yo pongo en duda que bajen, tendrían que bajar, digo, porque después, para que nadie se enoje, tendrían que bajar, yo pongo en duda que bajen, y todo lo que es los costos en peso con el atraso cambiario, ¿no? Labores, cosecha, eso es más difícil que baje, el flete inclusive está subiendo, hay que ver para el año que viene cómo se acomoda, pero probablemente sean costos más altos. Pero ya los insumos hicieron su trabajo. Y en el caso, ¿no? Siempre estoy mirando el gráfico a la derecha, que son los precios futuros, y en el caso del maíz, ¿no? Estimando un maíz de 185 para el año que viene, fíjense que la relación con la urea es negativa y la relación con el glifosato también, con lo cual también acá se acomoda, también se acomoda. Entonces, nada, digo, yo veo que de a poquito, más allá de todas las cosas por ahí complicadas que conté de cosecha y demás, algunas cosas se vienen acomodando y están buenas. Y finalmente, ¿no? Finalmente, para cerrar el tema de insumos, hoy tenés ¿no? tasas en pesos, con la gran duda si va a haber una licuación como hubo el año pasado, yo creo que no, con lo cual yo llamaría a tener mucho cuidado al tomar deuda en peso, dependiendo la tasa. Si tomo deuda en peso, tomo ROFEX y la cierro, ¿no? Cierro la tasa negativa, ¿no? Deuda en dólares, ¿no? Hay bancarias, está bueno, 2, 3%, 4%, me parece que está bueno. Y la otra es decir, ¿para qué voy a guardar maíz, soja o trigo para endeudarme, ¿no? Digo, ¿cuál es la ventaja que le voy a sacar a los granos en un futuro para tomar deuda para la campaña que viene? Con lo cual, digo, para mí una opción de canje disponible, de venta de grano para comprar insumos, que por ahí en otros años no era lo más recomendable, este año está dentro de la agenda de cosas para analizar. Así que nada, eso de tips de algunas cosas para el año que viene o para el negocio del año que viene y la compra de insumos y la seguimos la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pez. Eh, También muy claro, muy didáctico como siempre. Así que agradecido. Estamos excedidos en el tiempo. Eh, Solo vamos a hacer dos preguntas. Una es si ves alguna posibilidad
para Mati y para vos, ¿no? Para ambos. Si ven alguna posibilidad de quita retenciones para la 24-25 o qué factibilidad le dan. Estás muteado, Mati. Ahí está. Yo a priori te diría que no la veo. Eh, no, considerando que a principio de año querían subir retenciones no al agro, pero a otros sectores y todo recurso sirve, la veo difícil, la baja de retenciones. ¿Ves? Y yo creo que la explicación es fiscal, no es. Yo creo que la van a bajar en algún momento. Digo, porque vienen cumpliendo un poco todo lo que dijeron en la campaña, ¿no? Que iba a haber un ajuste, que iba a haber pasar esto, lo otro. Me parece que eso más o menos lo vienen cumpliendo y dijeron que iba a haber una baja de impuestos. Yo creo como Matías que no va a ser este año, pero bueno, esperemos que sea para el próximo porque el negocio agro, digo, ya necesita para la próxima campaña una baja de retenciones, ni hablar para la que viene, ¿no? Porque esto digo, Sí, sí, la necesidad está clara. la necesidad está clara, digo, Sí. para cerrarlo ahí. Mati, ¿eliminar el cepo implicaría eliminar el impuesto país o puede subsistir? Yo creo que es algo que hay que eliminar. No es, como decía antes, no es condición sine qua non sacarlo, pues te lo cobran y después te lo devuelven, pero sí, yo creo que en una unificación tienen que sacarlo y quizás lo reemplacen por algo más bajo, más distorsivo. Que así el 17% de impuestos país sí debería volar. Bueno, muchísimas gracias. Desde la comunidad del área los invitamos a que cada duda y cada consulta que tengan nos las hagan llegar, se acerquen a sus comerciales, les vamos a seguir respondiendo las preguntas. Se nos fue un poco el horario y queremos ser muy respetuosos de esto. Les agradecemos un montón la participación, la cantidad de participantes que nos viene sorprendiendo día a día. Seba, muchísimas gracias. Rodri, muchísimas gracias. Mati, muchísimas gracias. Panchi, Laila, todo el equipo que está acá atrás. Los esperamos en la próxima charla y les reiteramos, hay una comunidad que está al servicio del cliente, nos gusta y vivimos para dar servicio. No dejen de consultarnos, que con mucho entusiasmo, mucha alegría y el mayor de los profesionalismos les vamos a tratar de acercar las respuestas, y lo que no sepamos lo buscaremos en otros lados. Así que éxitos, que arranque la cosecha, buenos tiempos para meterle pata y nos estamos hablando. Seba, Mati, Rodri, los convoco para la próxima charla el mes que viene. Esperemos que con mejores noticias, con un mejor panorama. Muchas gracias. Nos vemos el mes que viene. Gracias, Pato. Nos Gracias. vemos. Hasta luego.